Cambios ambientales y arqueología en el actual territorio del Uruguay. Los cambios ambientales han ocupado un lugar central en la arqueología del Uruguay a partir de las investigaciones desarrolladas en la cuenca de la Laguna Merín, induciendo desarrollos técnico-metodológicos específicos. Este trabajo expone los resultados alcanzados a partir de los registros obtenidos de testigos de fondos de lagunas, particularmente el registro silicofitolítico. Los índices de humedad y temperatura se obtuvieron a partir de la relación de células chloridoides con el total de células cortas de gramíneas C4 y considerando las fluctuaciones de los fitolitos poides. Los fitolitos chloridoides se producen en gramíneas C4, predominantes en regiones cálidas, áridas a semiáridas o con marcada estacionalidad en las precipitaciones. Las fluctuaciones de los fitolitos poides, producidas por gramíneas C3, predominantes en zonas frías de altas latitudes y /diagonal o altitud, responden como indicadores de temperatura. En consecuencia, una mayor representación relativa de fitolitos chloridoides indica una mayor aridez. Una mayor representación de fitolitos poides señala una menor temperatura. A partir de testigos lagunares, con ambos indicadores se reconocieron 3 periodos climáticos para el lapso 7,00,5 K14 AP. Por último, se señalan interpretaciones que han relacionado estos periodos con cambios culturales, al igual que otras correlaciones que pueden ser relevantes al momento de interpretar o explicarla. Dinámica paleocultural regional. Palabras clave: clima holoceno, relación cultura-ambiente, Uruguay. Abstract. Environmental changes have played a major role in Uruguayan archaeology departing from the research developed in the marine lagoon basin that has led to specific technical and methodological developments. This paper presents the results obtained from Whitney's lagoon deposits, particularly the silicofitolitic record. Temperature and humidity indexes were obtained from the relationship between chloridoid cells and the total amount of salt, C4 gramineous and taking into account the poid phytolites fluctuation. Chloridoid phytolites are produced in C4 gramineous that prevail in warm, arid and semi-arid regions or in regions with a limited rain season. The fluctuation of poid phytolites, produced by C3 gramineous, that prevail in cold latitude and /diagonal or altitude areas are considered to be temperature indicators. Consequently, a greater amount of chloridoid phytolites indicates higher aridity. A higher quantity of poid phytolites indicates lower temperature. 3 climatic periods were identified for the 7,00,5 K14 AP time span with the information obtained from the lagoon Whitney using both indicators. Finally, interpretations that relate these periods to cultural changes are made as well as other correlations that may be relevant to interpret or explain the regional paleocultural dynamics. Keywords: health in climate, culture-environment relationship, Uruguay. Recibido 21 de noviembre de 2008. Cazadores-recolectores del Cono Sur. Revista de Arqueología. Volumen 32008-09 Mar del Plata, Argentina, pp. 1728. Introducción. El interés por los cambios relativos del nivel del mar y la evolución del clima durante el Holoceno comienzan a tener un lugar central en la arqueología del Uruguay, a partir de la década de 1980. Lo determina el enfoque que prevalece en las investigaciones arqueológicas de la cuenca de la Laguna Merín, para ese entonces, figura 1. Los sitios arqueológicos más característicos de esta región, exhibiendo una dominancia casi exclusiva en el sector continental, son los sitios con estructuras monticulares o cerritos de indios, 5200 a 14 CAP. Su distribución se presenta estrechamente vinculada a las unidades de paisaje. En las llanuras se agrupan acompañando los cursos de agua y concentrándose en los lugares de más alta productividad. Los espacios de bañados más permanentes. En las lomadas y serranías se encuentran en puntos contiguos a las planicies, frecuentemente en los extremos de las tierras elevadas que se introducen en los humedales. En todos estos casos, desde sus emplazamientos se dominan visualmente amplios sectores de las llanuras medias y bajas, Braco. Et al. 2008. Desde el siglo XIX los pioneros de la arqueología de la cuenca señalaron la relación entre estructuras monticulares y humedales. Arechavaleta 1892,
Bauzá 1895, Ferres 1927. Esta relación tuvo su más clara expresión funcionalista con las investigaciones iniciadas en la década de 1960 por los arqueólogos brasileños. Ellos interpretan las estructuras MON. Figura 1. Ubicación de la laguna Merín y lagunas litorales atlánticas de Uruguay. Línea punteada corresponde a la reconstrucción de la línea de costa del máximo del transgresivo del Holoceno. Ticulares, aterros, como plataformas construidas con la finalidad de mantenerse a salvo de las inundaciones propias y características de los ambientes donde se encuentran. Asimismo, ensayaron un esquema geocronológico vinculando el emplazamiento con los niveles relativos del mar, propuestos por Farbrey, 1974,1976, Copé 1991, Smits, 1967, 1973, 1976, 1981, Smits et al. 1968, Smits y Basile 1970, CF Braco 1990, Braco et al. 2008. La arqueología uruguaya reciente le dio a la relación humedal-distribución de sitios con estructuras monticulares un carácter más economicista. En forma explícita o implícita plantea, en términos causales o de permisibilidad, que la oferta de los humedales está en la base de los niveles de complejidad sociocultural que exhiben los grupos constructores de cerritos, Braco 2006, Braco et al. 2008, Iriarte 2006, López y Braco 1992, 1994, Pintos 1999, entre otros. A partir de una realidad reforzada por los sucesivos marcos interpretativos, el surgimiento de los humedales pasa a tener una particular relevancia en la explicación de los fenómenos culturales. Tres son los factores principales que permitieron su desenvolvimiento: la topografía, geología, el nivel de base y el clima. La cuenca de la laguna Merín se caracteriza por extensas planicies sedimentarias de muy baja pendiente, relacionadas genéticamente con los episodios transgresivos del Pleistoceno. Los cambios en el nivel de base conjuntamente con el control ejercido por la geología y la topografía heredada, definen la capacidad y características de su sistema de drenaje. Actualmente, amplias áreas de las planicies, principalmente medias y bajas, permanecen anegadas durante periodos más o menos prolongados del año. Esta situación se ha instaurado históricamente al alcanzarse un nivel de base y un régimen de precipitaciones, similar o equivalente al actual. Fue en este contexto y con el objetivo de reconocer aspectos de la relación entre las culturas prehispánicas y los paleoambientes, que se desarrollaron líneas de investigación focalizadas en la evolución, durante el Holoceno, de los cambios relativos del nivel del mar y del clima, ver entre otros Braco et al. 2005 y 2005b, Braco y Ures 1998, del Puerto et al. 2006, García Rodríguez et al. 2004, Inda et al. 2006, estas investigaciones aportaron un doble beneficio. Por una parte, condujeron al desarrollo de nuevos planteos técnico-metodológicos, por otra, a la producción de resultados que permiten inferencias geocronológicas, construcción de expectativas arqueológicas y reconstrucciones de los escenarios prehistóricos, más allá de los límites de la cuenca de la laguna Merín. Lo que sigue apunta a exponer y explorar dicha deriva. Registros lagunares y paleoclimas. Las investigaciones paleolimnológicas de las lagunas costeras del sudeste del Uruguay, iniciadas en el 2000 por un grupo multidisciplinario, plantearon como objetivo, entre otros, reconstruir la historia climática regional, con alta resolución, desde el Pleistoceno tardío hasta la actualidad. El proceso de sedimentación que caracteriza a los cuerpos lagunares aporta un archivo temporalmente ordenado, de parámetros físicos, químicos y biológicos que dan cuenta de la historia de la propia laguna y del área de afluencia. Dichos archivos guardan información sobre las condiciones paleolimnológicas del sistema acuático y de las características paleoambientales de su cuenca. García Rodríguez 2002. A partir de testigos obtenidos en 6 lagunas costeras, Laguna Negra, Blanca, Rocha, Castillos, Sauce y Diario, figura 1, se han realizado análisis integrados de distintos registros proxy. Principalmente análisis de diatomeas, silicofitolitos, polen, laguna negra, malacofauna, textura, geoquímica y datación, Braco, et al.
2005 y 2005b, Braco et al. 2008b, Blas y et al. 2005, Del Puerto et al. 2006, García Rodríguez 2002, García Rodríguez et al. 2001, 2002, 2004, Inda et al. 2006. Aunque todos los registros exhiben una alta consistencia entre sí, con el propósito de exponer particularmente los índices de humedad y temperatura inferidos a partir del registro silicofitolítico, se seleccionaron los sectores de mayor resolución, las unidades estratigráficas que presentan texturas más finas, tasas de sedimentación más altas y mayor información cronológica. Estos corresponden a 3 testigos procedentes de la Laguna Negra, Blanca y de Rocha, figura 2 a 4. Cubren el periodo 7,0-0,5 K14 CA, con un hiato entre el 3,5 a 2,6 K14 CA. Para 2 de estas unidades la tasa de sedimentación constante, a escala secular, se sustenta empíricamente en la correlación que se observa entre cronologías y profundidad, figura 5. Solo los testigos LNB3, Laguna Negra, y LB1, Laguna Blanca, son parcialmente contemporáneos, aunque ambos tienen un comportamiento muy similar. En la Laguna Negra los índices de temperatura y humedad exhiben mayor magnitud y variabilidad. Es muy posible que este comportamiento se deba a su procedencia, una turbera. Este ambiente pudo haber sido más sensible a las fluctuaciones climáticas, y la señal local puede tener mayor expresión que la señal de la cuenca. Los índices de humedad y temperatura se obtuvieron a partir de la relación. Figura 2. Índices de humedad / temperatura calculados a partir del registro de la Laguna de Negra, junto a la estratigrafía del testigo, indicándose la unidad seleccionada y sus cronologías 14C. Figura 3. Índices de humedad / temperatura calculados a partir del registro de la Laguna Blanca, junto a la estratigrafía del testigo, indicándose la unidad seleccionada y sus cronologías 14C. Figura 4. Índices de humedad / temperatura calculados a partir del registro de la Laguna de Rocha, junto a la estratigrafía del testigo, indicándose la unidad seleccionada y sus cronologías 14C. Figura 5. Correlación entre profundidad y cronologías 14C para las unidades estratigráficas seleccionadas, procedentes de la Laguna de Rocha, Negra y Blanca. A partir de las rectas de regresión y la recta definida por las 2 dataciones de la Laguna Blanca, se calculó la cronología del registro de silicofitolitos según su profundidad. De células cloridoides con el total de células cortas de gramíneas C4, cloridoides y panicoides, y considerando las fluctuaciones de los fitolitos poides. Los fitolitos cloridoides se producen en gramíneas C4, predominantes en regiones cálidas, áridas a semiáridas o con marcada estacionalidad en las precipitaciones. Por otra parte, las fluctuaciones de los fitolitos poides, producidas por gramíneas C3, predominantes en zonas frías de altas latitudes y / o altitud, responden como indicadores de temperatura. En consecuencia, una mayor representación relativa de fitolitos cloridoides indica una mayor aridez. Una mayor representación de fitolitos poides señala una menor temperatura. Luis 1992, Del Puerto 2009. La secuencia climática inferida a partir de estos índices manifiestan consistencia con otros datos paleoclimáticos presentes en el área de estudio y también con las reconstrucciones paleoclimáticas regionales. Braco et al. 2005, 2008b. Es parcialmente coincidente con las propuestas de Iriondo y García 1993. Iriondo 1999. Zárate et al. 2000. Prieto, 1996. 2000. Prieto et al. 2004. Quattrocchio et al. 2008 y Toni et al. 1999. Para Argentina. Belling, 1995, 2002, 2007, Moro et al. 2004. Melo et al. 2003 para Brasil, y altamente coincidente con la síntesis de Mancini et al. 2005. Los índices de temperatura y humedad permiten diferenciar, en forma relativa, 3 periodos climáticos, desde el Holoceno medio temprano hasta el 05 K14 CAP. El más antiguo, periodo 3,
Se extiende hasta el 5.0 K14 SEAP y su inicio pudo haber sido anterior al piso de nuestro registro, 7.0 K14 SEAP. Entre el 5.0 y el 4.5 K14 SEAP se observa un periodo de transición a condiciones menos húmedas y más frías, que se estabilizan hasta el 3.5 K14 SEAP, periodo 2. El registro presenta un hiato entre el 3.5 y el 2.6 K14 SEAP. Desde ese momento y manteniéndose hasta el 0.5 K14 SEAP, periodo, las precipitaciones y la temperatura muestran los mayores valores de los últimos 7.0 K14 C. Durante esta última fase se advierte entre el 1.0 y el 0.7 K14 C un marcado aumento de la temperatura sin un incremento proporcional de la precipitación. Dicho evento coincide con el verano medieval, Brooker 2001, cuya manifestación ya ha sido señalada para la región, E.G. Prevost et al. 2004. Clima y cultura durante el Holoceno en el actual territorio Uruguay. Correlaciones entre comportamientos culturales y cambios climáticos han sido señaladas para diferentes momentos de nuestra prehistoria. Para el río Uruguay Medio, Rodríguez 1995 correlacionó el advenimiento de condiciones más cálidas y húmedas con la aparición de los primeros grupos ceramistas hacia el 500 AC. En forma consistente, a escala regional, Palaitis et al. 2001 establecen 3 momentos, periodos, áreas de incorporación de la cerámica en las tierras bajas del Cono Sur. A saber, 1, 2500 a 3000 AAP, en el sudeste de la región pampeana y norte y noreste de Uruguay. 2, entre 1700 a 1500 AAP, en el noreste de la región pampeana y litoral del Plata. Y 3, entre el 1200 y el 1500 AAP, en el norte de Patagonia. Los autores se basan en la cronología del sitio Sanjón Seco II, de la cuenca del río Quequén Grande y hacen referencia a las dataciones aportadas por Consens 1998 y Pintos 1997 para contextos cerámicos tempranos del norte y este del Uruguay, respectivamente. Señalan que la incorporación de la cerámica estaría vinculada a un proceso de intensificación que protagonizaron las sociedades cazadoras-recolectoras en el área interserrana de la provincia de Buenos Aires, durante el Holoceno tardío, Martínez 1999 en Palaitis et al. 2001, pero se manifiestan contrarios a que este proceso esté generado por fuerzas externas, por ejemplo factores climáticos. Los autores mencionados se inclinan por fuerzas sociales internas. Pero lo adelantado por Rodríguez 1995 y las cronologías propuestas por Palaitis et al. 2001 para la adquisición de la cerámica en el sudeste de la región pampeana y norte y noreste de Uruguay, coincide con el final del periodo 2 y comienzo del periodo más cálido y húmedo que se infiere de nuestro registro. Aunque se desechen explicaciones mecánicas y deterministas, no es posible descartar, omitiendo la evidencia empírica, que en los procesos sociales, generalmente multicausales, se integren factores culturales y naturales. Las cronologías más tempranas disponibles para los constructores de cerritos o estructuras monticulares del sector sur de la cuenca de la Laguna Merín ubican el comienzo de esta tradición cultural entre el 4500 y el 5000 a 14 CAP, articulando con la transición entre el periodo 3 y 2 a condiciones más áridas y frías, Braco et al. 2005, Iriarte et al. 2006, 2008, han propuesto que la aparición de esta tradición cultural se corresponde con el establecimiento de las condiciones húmedas y cálidas que caracterizan el siguiente periodo I. Se ha indicado que la confusión posiblemente se origina en los problemas de resolución que manifiesta el registro utilizado para la reconstrucción paleoclimática regional, Braco et al. 2008b, la ubicación de los sitios con estructuras monticulares, siguiendo los cursos, en los lugares de mayor productividad originada por mayor permanencia de las aguas, junto a un comportamiento que ocasiona la elevación del terreno, produciendo un ostensible registro señal de ocupación redundante y recurrente interpretable como reclamo de propiedad grupal. Se presenta como una respuesta consistente a la situación de estrés ambiental que significó la disminución de la temperatura y principalmente las precipitaciones, Braco et al. 2008. También, para ese momento se ha señalado la presencia de posibles indicadores de cambios socioculturales o por lo menos tecnológicos,
para el registro arqueológico de la región norte de nuestro actual territorio. Según Gaiden 1989, hacia el año 5000 AP se generaliza los artefactos de piedra pulida, boleadoras, molinos, junto con la aparición en las proximidades de Salto Grande, en el área de bañaderos. Sitio 63, Misión Rescate Salto Grande, de las piedras grabadas. El nivel de donde proceden estos artefactos ha sido fechado en 4660 más menos 200. 70 a 14 CAP, Gaiden 1979, 401. Las piedras grabadas fueron confeccionadas a partir de una plaqueta de roca de grano fino, oval o subrectangular de vértices y bordes romos. Prácticamente, en todos los casos los motivos decorativos son escaleriformes. Se presentan en ambas caras y se lograron por picoteado raspado pulido. Femenías 1985. A estas piezas se les atribuye una función simbólica, Hilbert 1991. Para nuestro actual territorio, 77 de los 84 ejemplares relevados por Femenías 1985 proceden del sitio Bañaderos. Las 7 restantes se hallaron a una distancia máxima de 150 kilómetros. En el territorio argentino la distribución muestra un comportamiento muy similar, procediendo la mayoría de los hallazgos del Cerro del Tigre y Rodríguez, 1969, 7 en Femenías 1985. Su acotada distribución espacial bien podría indicar la circunscripción de una asociación ritual, Barnard 2001, 25, la cual se habría producido subjetivamente al sobrevenir condiciones climáticas más frías y secas. Como ya se señaló, contemporáneamente, en regiones muy próximas, Cuenca de la Laguna Merín se inicia un proceso por el cual ciertos lugares, en los espacios de mayor oferta. Sitios con estructuras monticulares. Laguna de Castillos. Procedencia. Datación. Observaciones. Años 14 AP. Cráneo marcado. Planicie. Carbón. 3080 más menos 70. Cráneo marcado, B. Túmulo B unidad 23. Carbón. 2760 más menos 60. Guardia del Monte. Cordón, edad máxima. Ocupación. Balbas. 4600 más menos 60. Guardia del Monte. Túmulo a unidad 3. Carbón. 1260 más menos 60. Planicie del Balizas. Edad geocronológica. Igual a 3000. Sitios costeros oceánicos. Estancia La Pedrera. Capa 3. Fracción orgánica. Matriz. 1240 más menos 40. Punta La Coronilla. IEXI. 2. Balbas. 2930 más menos 50. Punta La Coronilla. IEXI. 3. Balbas. 2740 más menos 60. Cabo Polonio. IEXI. Y, capa 3 y 4. Carbón. 4370 más menos 70. Cabo Polonio. IEXI. Y, capa I. Carbón. 610 más menos 65. La Esmeralda. Punto 1. Carbón Balbas. 3010 más menos 50. 3060 más menos 90. La Esmeralda. Punto 2. Carbón. Balbas. 3210 más menos 50. 3190 más menos 50. La Esmeralda. Punto 3. Carbón. 3190 más menos 80. La Esmeralda. Punto 4. Carbón. Balbas. 2510 más menos 50.
2360 más menos 70. La Esmeralda. Punto 5. Carbón. Balbas. 1080 más menos 60. 1000 más menos 70. Tabla 1. Cronologías de los sitios de la Laguna de Castillos y Litoral Atlántico. Braco 2003. López 1994 a 95. López et al. 2005. Pintos L 997. 1999. Comienzan a connotarse, por la redundancia y recurrencia de comportamientos con consecuencias ostensibles, las estructuras monticulares. Los constructores de estructuras monticulares también habrían protagonizado, hacia el 2.5K14 CA, una dispersión hacia las planicies más próximas a las costas de la laguna Merín. La dispersión se habría disparado por una extensión de los ambientes más intensamente ocupados. Como consecuencia del aumento de las precipitaciones, advenimiento del periodo, los bañados salinos adyacentes a la laguna se transformaron paulatinamente en bañados dulceacuícolas. Braco et al. 2005-2008. Las cronologías de los sitios del litoral oceánico y de la laguna de Castillos estarían indicando también que se intensifica la ocupación de estos espacios a partir de este momento. Consideraciones finales. Los registros silicofitolíticos obtenidos de testigos de fondos de lagunas han permitido construir una secuencia climática que cubre el 7,00.5K14 CA, donde se observa en términos relativos 3 periodos bien diferenciados. El más antiguo, periodo 3, se extiende hasta el 5.0K14 CA y su inicio pudo haber sido anterior al piso del registro, 7.0K14 CA. Entre el 5.0 y el 4.5K14 CA se observa un periodo de transición a condiciones menos húmedas y más frías, que se estabilizan hasta el 3.5K14 CA, periodo 2. El registro presenta un hiato entre el 3.5 y el 2.6K14 CA. Desde ese momento y manteniéndose hasta el 0.5K14 CA, periodo, las precipitaciones y la temperatura muestran los mayores valores de los últimos 7.0K14 CA. Durante esta última fase se observa entre el 1.0 y el 0.7K14 CA un marcado aumento de la temperatura y menor de la precipitación. Sin proponer relaciones causales simples y directas, se han señalado coincidencias entre estos periodos climáticos y cambios culturales. En algunos casos ya se han ensayado interpretaciones que los vinculan. 2 ejemplos son, 1. El inicio de los constructores de cerritos y la transición entre el periodo 3 y 2. La expansión de las estructuras monticulares a los bañados próximos a la laguna Merín con el advenimiento de condiciones más húmedas y cálidas, instalación del periodo, y Braco et al. 2005. En otros casos simplemente se indica la coincidencia, señalando su posible relevancia al momento de ensayar interpretaciones o explicaciones del surgimiento de los nuevos comportamientos culturales. En función de la data sobre la cual se han establecido, se reconoce que no todas estas correlaciones tienen el mismo peso. Sin embargo, aunque no es necesario que haya un vínculo causal directo, se presenta como poco probable que no haya relación entre la aparición de la adopción de la cerámica, la intensificación de la ocupación de la costa y la expansión de los constructores de cerritos que se da en el periodo 3,025K14 CA, durante la transición y el inicio de las condiciones más húmedas y cálidas que se desarrollan hasta la actualidad en la región.